los momentos de introducción, cómo se han venido preparando desde enero con su ofrenda de gratitud. Eso es muy bonito. Si de repente no recibiste tú una cajita, por favor, aún así, platica con el Señor, habla de todo lo que ha vivido en este año y trae también, ven a su presencia con una ofrenda que venga desde tu corazón. Estoy tratando aquí de conectarme, pero ya ven que la tecnología no siempre hace caso, pero esperamos un ratito a que esto se conecte. Mientras, ahí va. Ahí estamos. Ahora sí. Tengo también una preocupación. Yo siento que me voy bien bendecido esta semana. El cariño de ustedes, que lo hemos sentido al estar con ustedes en su hogar, estar aquí en la casa de Dios, ha sido de mucha bendición platicar con ustedes, estar aquí, insisto, escuchar sus testimonios, escuchar las alabanzas. Qué precioso cantó el cuarteto, que realmente era quinteto, pero una chulada también, ¿no? Qué bárbaro, uno se va bien bendecido, pero lo que me preocupa es que me voy como con unos 3 kilos de más. Lo hacen a uno comer bastante, pero también gloria sea al Señor por eso, ¿no? Es bonito compartir con ustedes, de verdad, en nombre de mi familia, gracias también por esa bonita atención. Vamos a revisar algunos datos. Hoy toca hablar del altar familiar, del culto familiar. Dentro del ambiente cristiano protestante, desde que en Inglaterra se formó el libro común de oración, cuando la iglesia inglesa se separó del catolicismo romano, se empezó a fomentar dentro del protestantismo ese culto personal, no dependiente de una congregación, sino forjado en el hogar. Y las iglesias protestantes tenemos desde el siglo XVI la costumbre de fomentar la espiritualidad de la casa. Y ustedes saben que a nosotros los adventistas nos gusta la estadística. Cada 5 años se realiza una encuesta global a miembros de iglesia. Se realiza en los años 3 y en los años 8. La última fue precisamente en el 2023. De manera aleatoria se seleccionan cierto número de miembros de iglesia por cada campo, de cada unión, de cada división, para que respondan ciertas preguntas, y las que tienen que ver con el culto familiar, en la última encuesta nos arrojaron estos resultados. Hubo un crecimiento, por cierto, a nivel global. 40.2% refirió a hacer el culto una o más veces al día en su hogar. Eso es bonito. 17.8% dijo que nunca hace el culto familiar. El 16.9% dijo hago el culto familiar más de una vez a la semana. El 8.8% hago el culto familiar alrededor de una vez a la semana. El 8.6% hago el culto familiar una o varias veces al mes. Y el 7.6% hago el culto familiar menos de una vez al mes. Aquí la pregunta retórica tiene que ver en qué cuadro está ubicado tu hogar. Habría que ubicarse en algún punto. Bueno, eso es a nivel global. ¿Sí? En el 2018 era el 40.2%, era un 37.6%, si mal no recuerdo. Gracias a Dios, con los énfasis que ha habido, hubo un crecimiento, pero eso es a nivel global. Esta es la comparativa de las divisiones de nuestra iglesia a nivel mundial. Y mire, bendito sea Dios,
La división interamericana, bueno, la que está aquí con un fabuloso 52.9%, es la africana centrooriental, pero la división interamericana es la media en el mundo. 30.8% de los hogares de Interamérica realiza el culto familiar de manera constante. Y estamos mejor que Sudamérica, Hay algo como para presumir, porque Sudamérica está en el 30% así seco. El culto familiar es indispensable en nuestras familias. Ahora bien, cuando uno mira la forma en que ahí en el Adventist Research se maneja el culto familiar o en este tipo de encuestas, nosotros propiamente en Interamérica, para nosotros tener un culto familiar es hacer lo que hacemos en la iglesia, pero sentados en la sala de la casa. Para nosotros eso es el culto familiar. Conmigo hacían eso. Había una bienvenida, un canto, oración, lectura, una reflexión o la lectura del devocional, y otro canto y otra oración, y ya nos damos la mano casi también al final. Solo me faltaba a mí recoger las ofrendas, pero no me dejaba mi papá. Pero hacíamos prácticamente lo mismo que hacemos en la iglesia. Eso es un culto familiar. Desde el pensamiento global de la iglesia, culto familiar es un momento intencionado donde todos como familia buscan a Dios. Eso es un culto familiar. Un momento intencionado donde todos como familia buscan a Dios. No necesita tener el formato de un culto litúrgico como el que tenemos cuando nos congregamos. Pero sí debería de haber esa intencionalidad en las familias de buscar al Señor juntos. El olor grato, permítame compartir la premisa desde ahora, que tenemos que provocar hacia afuera. La única manera de que se genere es precisamente en ese altar. No podemos, en la vida cristiana no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. El que es oscuridad en la casa es caos en la calle. No solo es oscuridad, es como dice Génesis 1:2, es el tohu babohu, está oscuro y vacío y desordenado. No se puede. Solo cuando uno es luz en casa, puede ser uno luz afuera. Solamente cuando uno huele rico en casa, puede uno oler rico afuera. Y de ahí vamos a meditar en la palabra de Dios, en la narrativa de esta noche, que está basada en el buen Abraham. No en Abraham, en Abraham. Unos añitos antes de ser Abraham. Dice Génesis 12:7. Vaya por favor a su Biblia, la vamos a ocupar. Aquí solo van a aparecer prácticamente de la Biblia este texto, y lo demás lo vamos a ir leyendo juntos ahí en la palabra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Le recuerdo que tenemos que irnos antes de las 8:30, porque a esa hora cenamos. Yo no los entiendo. Ayer terminamos más temprano y a las 8:30 todavía estaban aquí platicando. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero vamos a hacer nosotros nuestra parte. Ahí tenemos al buen Abraham, como lo dibuja la inteligencia artificial. Génesis 11. Vamos desde el versículo 27. Acompáñenme en la lectura de la Biblia allí en su texto digital o físico, pero acompáñenme por favor. Su servidor va a leer la Biblia de las Américas. Vamos a tomar nuestros 3 puntos desde la lectura de la palabra de Dios. Miren lo que vamos a hacer hoy, como platicamos el domingo. Dice el versículo 27:
Esta es la historia de Taré. Voy a quedarme con el nombre que nos regala ahí la Reina Valera. Esta es la historia de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. Y murió Harán, Génesis 11:28, en presencia de Taré su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Vine a destruir tu infancia cristiana en esta noche. Siempre te han enseñado, porque no leemos la Biblia, que Abraham salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Y la Biblia no enseña eso. La historia que estamos contando, que nos está contando Moisés, es la historia de ¿quién? ¿De quién? La historia de Taré. Taré tuvo 3 hijos: Abram, Nacor y Harán. ¿Y Harán qué le pasó? Dice la escritura, se murió. Y Taré, dice el versículo 31, lo voy a volver a leer, agárrate bien de tu asiento. Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección ¿a dónde? En dirección a Canaán. ¿Quién salió de Ur a Canaán? Taré, no Abram. Harán no sale. ¿Por qué no salió Harán? Porque está muerto. Y Nacor, obviamente, ahí hay un silencio narrativo, pero se sobreentiende que él no quiso salir. Y por eso va Lot. Porque muchas veces te has preguntado, mira todo el desorden que hace Lot en la historia, ¿para qué sale? ¿Para qué se lo llevaron? Porque Taré quiere tener familia. Él está saliendo. La esposa de su hijo que sí va con él no puede tener hijos. Su hijo que seguramente hubiera salido con él ya se murió. Y el otro no quiso. Entonces, si Taré va a ir a Canaán y va a establecer una nación allá, necesita quien tenga hijos. Y por eso se llevan a Lot. Lo vamos a ver en el mapa. Aquí está Ur. Taré toma aquí a Abram y a Lot y llegan hasta, nota eso, los silencios en la narrativa hebrea son preciosísimos. ¿Cómo se llama la ciudad donde llegó Taré? ¿Cómo se llamaba el hijo muerto de Taré? Aquí está Siquem. Aquí está Siquem. Mira el camino, obviamente por aquí no pueden viajar. Esto es un desierto, una zona no transitable. Iban a caminar precisamente sobre el río, al lado del río, para llegar a Canaán y de allí bajar hacia la tierra prometida. Por eso también los hebreos siempre dicen que los babilonios vienen del norte, porque tienen que tomar la misma ruta, y cuando llegaban a Israel venían del norte. No venían, ellos no tenían un mapa como nosotros aquí, ni usaban diapositivas tampoco.
Y mire, es más de la mitad del camino. Pero después de la mitad del camino, él se queda. Ya no avanza. Se queda en Harán y se estableció allí. Y los días de Taré fueron 205 años. ¿Y cómo dice? Y murió Taré en Harán. Ahora sí viene la historia que siempre nos han platicado. Versículo 1 del capítulo 12. En este contexto, donde ya salieron de Ur, se estacionaron en Harán, y ahí Taré decide no moverse más hasta morirse. Ahora viene el 12.1. ¿Qué dice el 12.1? Y el Señor habló a Abraham: vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esos 3 versículos sí los vamos a dejar para otra semana porque alcanzan hasta para un mes. Pero mire, versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Ahora Lot está tomando una decisión. Abraham va a caminar solo. Ahora Lot se pega. Y Abraham tenía 75 años cuando partió ¿de dónde? De Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y a todas las posesiones que ellos habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 11. Salieron juntos de Ur en dirección a Canaán. Pero el versículo 31 dice que salieron a Canaán y se establecieron en Harán. Ahora el versículo 5 dice: y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Y cómo termina? 12:5. Y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Sí? En Harán el Señor habla con Abraham, porque la invitación había sido para Taré, pero Taré se quedó a la mitad. Taré salió de Ur rumbo a Canaán y se quedó en Harán. No dice salió porque no, nos está dando la narrativa completa. Taré fue invitado a salir de Ur rumbo a la tierra de Canaán, pero se quedó a mitad de camino. Como se quedó a mitad de camino, en Harán el Señor habla con Abraham. Y Abraham salió de Harán rumbo a Canaán, y a Canaán llegó. ¿Se da cuenta cómo Moisés nos subraya esas cosas que no nos contaron en infantes? Es intencional. Moisés es un maestro de contar historias. Taré iba a Canaán y se quedó a la mitad. La historia era de Taré, pero Taré rechazó su historia. No existe en Génesis la expresión: estas son las generaciones de Abraham, porque no iban a ser las generaciones de Abraham. El padre de la fe se iba a llamar Taré, pero a mitad de camino se dio por vencido. Y allí hubo un cambio en la selección del Señor. Salió Taré y entró Abraham. Me gusta mucho esto. Voy a hacer un comercial aquí porque somos adventistas del séptimo día. De repente, en comisión de nombramientos que acaban de pasar, de repente hay muchos que cuando los van a visitar para darles un nombramiento, dicen: dígame quién lo rechazó, porque ahora me vienen a visitar a mí. Y se ríen porque es cierto, ¿no? Pero hermanos, si Taré se quedó a la mitad, eso no importa.
Importa quién llega a Canaán, gloria es el nombre de Dios. El nombramiento fue para Taré, pero Taré no llegó. Y le dieron el nombramiento a Abraham. Y hoy las tres religiones, dos de las religiones más grandes, las tres, porque el Islam también, el judaísmo y el cristianismo, las tres religiones más grandes del mundo tienen como a su progenitor Abraham. Miren de lo que se perdió ese señor por quedarse a la mitad. Y aquí viene la primera parte, la primera reflexión de esta noche. ¿Cómo dice aquí, por favor? Oír la palabra de Dios implica vivirla como por completo. ¿Taré escuchó al Señor, sí o no? Por eso salió, porque lo escuchó. Pero escuchar no basta, porque muchos, dice el Señor Jesús, lo platica en su sermón más largo registrado, muchos en aquel día me van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Hablan de los adventistas del séptimo día. ¿Y él qué les dice a ellos? No os conozco, obradores de maldad. Y no porque sean borrachos o adúlteros, sino porque no viven por completo. No viven por completo. El gran privilegio que tenemos de ser el pueblo de Dios en el tiempo del fin es que ningún otro cristiano ha escuchado palabra de Dios como tú y como yo. Gloria sea el nombre de Dios por eso. Yo no puedo culpar a mi hermano pentecostal. Para mí, yo siempre lo he visto así, discúlpenme ustedes. Y tal vez sea también una mala aplicación. Pero no me imagino a un ingeniero experto en matemáticas, burlarse de un niño de primaria, porque el niño de primaria, cuando le pregunta el ingeniero, ¿cuánto es 1 menos 4? Y el niño de primero de primaria va a decir: eso no se puede. Y el ingeniero dice: ay, es bien burro tú, ¿no? Si un ingeniero se burla así de un niño de primaria, el burro es el ingeniero, porque él es ingeniero. Y en el Evangelio nosotros somos los ingenieros. ¿Cómo nos vamos a burlar de un niño de primaria? Lo que un ingeniero quiere es que ese niño de primaria, cuando crezca, sea ¿qué? ¡Sea ingeniero! Esa es nuestra tarea. Tú y yo conocemos de Dios como nadie más. En nuestro hogar se conoce de Dios más que en los demás hogares de Tuxtla. Pero oír la palabra de Dios implica vivirla por completo. No quedarnos en Harán. No quedarnos a mitad del camino. Es una tragedia quedarse a la mitad del camino. Lo que escuchamos de Dios, lo poquito que escuchamos hoy, es lo que tenemos que vivir hoy. El Señor mismo nos dijo en ese hermoso sermón: a cada día le basta su propio afán. Lo que hoy recibo del Señor, eso lo voy a vivir por completo para la gloria de su nombre. De eso se trata. Esa fue la diferencia entre el que se quedó a la mitad lamentando la pérdida de su hijo. Una conclusión historiográfica puede ser que Harán se llama Harán porque Taré, mirando hacia atrás, como luego nos va a figurar la mujer de Lot, se quedó lamentando por su hijo que murió allá en Ur y ya no quiso avanzar. Y ahí en el lugar donde se quedó, lo nombró como su hijo muerto. Pero vamos a seguir leyendo porque ya se prendió la estufa en automático. Versículo 4. Entonces, bueno,
leímos ya el 4 y el 5, salieron a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, a la encina de More. Voy a regresarme un poquito al mapa. Hasta la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dos cosas, miren, que son específicas ahí en ese versículo. Las cosas que nos regala la Escritura no nos las da de gratis, sino hay una ilustración tremenda. Una encina, un terentino de allá de la región de Levante, que es esta región en el antiguo cercano oriente, son árboles gruesos, altos y que tienen una copa muy frondosa. Moré significa maestro. Y decir el terentino o la encina de Moré es porque ese lugar es un lugar de culto cananeo. Los cananeos buscaban esos árboles grandotes, porque como son muy altos y arriba la sombra de lo frondoso que es el árbol no te deja ver hacia el cielo, para ellos allí venía Dios, que el Dios principal de los cananeos se llamaba El. Allí venía y transmitía bendición a través del árbol. Y entonces la gente por eso realizaba cultos allí en esos encinos. Vamos a ver muchos encinos en el Antiguo Testamento, porque son los lugares de culto. Él llegó allí a Siquem. Siquem va a ser uno de los lugares también reconocidos después, ya en la época israelita de los reinos, como un lugar también de adoración. Pero a eso se enfrenta Abraham. Un hombre que se dispuso a escuchar al Señor. Lo primero que va a enfrentar va a ser la adoración cananea. Y es por eso que es importante escuchar la voz de Dios y vivirla por completo, hermanos, porque les voy a decir algo bien fuerte también. Recuerden, anote todas esas porque usted me está acusando con el pastor cuando él no viene. Cuando él viene yo me cuido de no decir tanta cosa. Regularmente los adventistas pensamos que el diablo es secular. Y andamos regañando a los muchachos de que no escuchen reggaetón, que no usen pantalones pegaditos y que su corte de pelo y que tanta cosa así. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Los que todavía luchan con el secularismo es porque, dijera el Señor, no nos ha amanecido. Pero al pueblo de Dios del tiempo de fin, Satanás se les presenta como ángel de luz. La oferta de Satanás contra el pueblo de Dios es una religión muy parecida a la de Dios, pero diferente. Si revisas Apocalipsis 7 y 14, cuando se habla de los 144,000, te vas a dar cuenta que en las tribus de Israel no está Dan, en las tribus de Israel que van a ir al cielo. Cuando hace una lista de todas las tribus de Israel y las comparas con los hijos de Jacob, no está Dan. Y encuentras en Jueces el Dan. Y encuentras en Jueces el motivo por el cual no está Dan en la lista de los 144,000 de los hijos de Israel que van a heredar el reino. Dan es la tribu que hizo un becerro, a ese becerro le llamó Jehová y lo adoró en la parte norte del país. Ellos tenían su propio culto a Jehová, pero ese Jehová era un becerro y tenían un levita por sacerdote. Era todo prácticamente igual, solo era en el lugar que ellos escogieron y con un becerro. Todo lo demás era igualito. El diablo no se te va a aparecer con música de banda, se te va a aparecer con un cristianismo muy parecido, pero no completo. Por eso es importante escuchar la voz de Dios y cumplirla por completo.
Y eso no se aprende en el culto de la congregación, se aprende en la casa. De ahí la importancia del culto. Abraham, cuando llega, se llega a enfrentar precisamente primero a una religión, a la religión de él. Para nosotros Dios es Elohim en el Génesis. También muy parecido, pero diferente. Ahora, vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Y viene el siguiente punto, porque ahora sí, ya estamos avanzando. El reloj no se detiene. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y allí edificó un altar al Señor que le había aparecido. Es algo bonito. Yo te invito a que cuando leas la escritura la leas de a poquito. Nos emocionamos, a veces queremos leer un montón, pero lee de a poquito, lee los detalles. Después de Adán, el Señor ha hablado con sus hijos. Se sobreentiende en la historia que el Señor habló con Taré. Cuando Taré murió, el Señor habló con Abraham. Pero el versículo 7 dice: el Señor se apareció a Abraham. Hasta ese momento solo lo había escuchado, oído. Ahora el Señor le permite verlo. Eso es preciosísimo. Más cuando leas Génesis, subraya eso, mira, y me dice si me equivoqué. Pero el Señor se le aparece 3 veces a Abraham, 2 a Isaac y 1 a Jacob. La visión de Dios se va haciendo más breve, porque este es el segundo punto que quiero subrayar contigo. El que verdaderamente escucha al Señor es al que se le permite ver. Solo es el que escucha al Señor puede ver. Nosotros quisiéramos ver a Dios con nuestros hijos. Es nuestro anhelo siempre como padres que nuestros hijos puedan ver a Dios. Pero para poder verlo hay que oír. Taré no tuvo el privilegio de verlo porque lo escuchó a medias. Y mira que es una constante en la Escritura. Si tú revisas la narrativa del bautismo de Jesús, no todos pudieron ver el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Solo verdaderamente los que estaban preparados vieron al Espíritu Santo. No todos vieron a los ángeles el día que nació Jesús. Solo los que estaban listos para hacerlo. Cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús camino a Damasco, los hombres que iban con él no lograron verlo. Y Elías le dijo a Eliseo, cuando Eliseo le dice: oye, déjame ser tu mayor heredero, dame una doble porción de tu espíritu. Elías le dice: si logras ver cuando yo me vaya, entonces eso va a pasar contigo. Porque le está diciendo: solo vas a ser mi heredero si eres capaz de ver a Dios, pero solo puede ver a Dios el que lo escucha por completo. Yo quiero que mis hijos vean a Dios. Yo quiero ver a Dios en mi familia. Pero para eso necesitamos escuchar. Tristemente a veces tenemos tiempo para todo menos para buscar al Señor. Menos para prestar oído a Él. Y cuando estamos surgidos decimos: Señor, ¿por qué no te vemos? Porque solo puede ver al Señor quien lo ha escuchado. Y mira, ahí mismo en el versículo 7, a mí me encanta eso, porque si regresas a la poesía de los primeros 3 versículos, el Señor nunca le promete a Abraham la tierra. Se lo va a prometer en el capítulo 13 a él, pero le dio un montón de bendiciones en los versículos 1, 2 y 3, menos la tierra. La tierra, ¿a quién se la va a dar según el versículo 7? Dice: se le apareció el Señor a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? A tu descendencia
daré esta tierra. Regularmente cuando con ese motivo cristiano que tenemos siempre, me quedan 9 minutos, un poquito menos por el canto, cuando hacemos de los personajes de la Biblia héroes, a todos nos gustaría, obviamente nos enseñan también desde chiquitos que ninguno puede aspirar a ser Jesús, no sé por qué, pero nos gustaría ser Pablo, nos gustaría ser Moisés. El montón de hermanos en todos los distritos que me tocó visitar, todos quieren ser Pedro o dicen que son Pedro, no sé por qué, ¿no? Todos nos queremos parecer a un héroe de la Escritura. Algunos quieren ser Samuel, otros quieren ser Moisés, pero otros quieren ser David, pero nadie quiere ser Ana, nadie quiere ser José, el carpintero. Nadie quiere ser el Cana. Nadie quiere ser el papá del héroe. A todos nos gusta ser el héroe. Anhelamos ser el héroe. No queremos ser Isaí, queremos ser David. Pero cuando Abraham habla y mira al Señor, el Señor no le dice el premio es para ti. ¿El premio es para quién? Para sus hijos. Y eso es lo hermoso del altar familiar. El altar familiar hace que la bendición trascienda. El deseo más grande de nosotros no es que nosotros seamos salvos, sino que nuestros hijos sean salvos. Eso es lo mejor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Padre le pudo haber dicho, el Padre a quien nosotros conocemos como el Padre, le pudo haber dicho a quien nosotros conocemos como el Hijo, no, espérate, voy yo, para que la gente se acuerde de mí. Yo voy a ir a dar mi vida. Pero toda la gloria, Él se la dejó al Hijo. Y el Señor es bien claro con Abraham. Yo te voy a bendecir y a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero la tierra es para tu descendencia. Porque ver al Señor trae promesa a tu descendencia. Hoy te hablo como papá, o como abuelo, o como tío, o como papá espiritual, porque también vamos a hablar de eso otro día, allá en el cielo aunque sea. Cuando el Señor dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y estas palabras las repetirás a tus hijos, no está hablando con los papás, está hablando con Israel. O sea, todos los que somos mayores tenemos responsabilidad por todos los que son menores. Y tú tienes que ver al Señor para que nuestros descendientes sean bendecidos, para que ellos reciban la promesa. Amén. ¿Por qué tienes que ser mejor cristiano? Para que los que hoy son niños aquí en Terrazas hereden el reino de los cielos. Yo te soy sincero, yo le tenía miedo a los adultos de mi iglesia. Miedo. Usted me ve orejón y patilludo, eso no es natural. Esto es gracias a los diáconos de mi iglesia. Ahí al frente de mi iglesia había un cuadro, un Jesús bonito, majestuoso, pero que decía en letras doradas: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y como yo era un niño y los niños son niños, de repente yo estaba haciendo todo menos poniéndole atención al pastor, y luego se tardan muchísimo, se pasan de las 8:30. Y el hermano diácono me agarraba de mi orejita, que en ese momento estaba chiquitita,
Y me traía aquí al frente, porque los diáconos eran así de bonitos, ¿no? Y me decía, lee lo que dice allá al frente. Y yo repetía, Jehová porque entre más rápido mejor, porque más rápido me soltaba. Me aprendí Habacuc 2:20, pero fue el primer versículo que me aprendí, yo creo. Y luego me llevaba así de la orejita con mi mamá y le decía a mi mamá, Tomasita, encárgate de tu hijo, por favor. Y eso no era lo peor, como mi papá era anciano y le hacíamos pasar vergüenza, llegando a la casa me tocaba otra bendición. Yo le tenía miedo a los adultos de mi iglesia. Pero nosotros tenemos que buscar ver al Señor para que nuestros hijos reciban la promesa. Reciban la promesa. Por eso debe haber culto familiar en las iglesias. Por eso debe haber culto familiar en las casas. Por eso debes de tener una intención diaria de buscar al Señor para bendecir a tus hijos. Porque es la forma de que ellos van a recibir el olor grato desde el corazón de Dios a través del tuyo y van a hacer que a su alrededor huela rico para la gloria de Cristo Jesús. Unos segundos. En mi casa siempre hicimos culto familiar. Les digo, era así muy metódico porque mi padre siempre ha sido así, muy metódico. Pero para mí hubo un culto familiar que nunca voy a olvidar. Ya como adolescente, cuando uno hace ya berrinches de otro tipo, ¿no? Yo me metí a mi cuarto a dormir después de tener un momento de adolescente. Me encerré en mi cuarto, apagué mi luz, ya me acosté a dormir. Pero como tenía mente adolescente, no podía dormir tan fácil. Cuando de repente se abre la puerta de mi cuarto y alguien se arrodilló ahí a mi lado y puso su brazo sobre mí. Yo me seguía haciendo el dormido para no cortar el momento. Y mi papá empezó a orar por mí allí, junto a mi cama, abrazándome. Mi papá es de esos que los hicieron a la antigua. Él no sabe decir te quiero. Él da abrazo así como diácono de hace 50 años. Que toque lo menos posible. Así es mi papá. Pero ese día, allí junto a mi cama, él tendió su brazo sobre mí en un abrazo y empezó a orar por mí allí. Para mí ese ha sido el culto familiar más hermoso que yo tuve en toda mi vida. Mi papá me acercó a Dios como mi papá. No con una metodología bonita para que pareciera en la iglesia, en la sala de mi casa. Él me acercó al Señor esa noche. Él tuvo la intención de hacerlo. Eso para mí ha sido el mejor culto familiar como hijo que yo tuve. Dice la sierva del Señor: la verdad vivida en el hogar se hace sentir en una obra hecha desinteresadamente fuera de él. El que vive el cristianismo en el hogar, como dice acá, nosotros queriendo alcanzar a Tuxtla con un montón de estudios bíblicos y se nos está secando la casa. El que vive el cristianismo en el hogar será en cualquier parte una luz resplandeciente. Por eso es que al final Abraham levanta un altar. No lo hace al principio. Él primero escucha la voz del Señor, se mueve con la voz del Señor, logra ver al Señor, recibe la bendición para sus hijos y ahora edifica un altar. Porque el altar es el recordatorio de que hay que seguir haciendo esas cosas toda la vida. Oír al Señor para poder verlo, para que mis hijos sean bendecidos. Amén. Amén. Yo estoy seguro que viste la bendición de Dios sobre tus hijos este
este año al menos una vez. Y de eso es bendito sea Dios, porque tus oídos estuvieron atentos a Él. Y quiero que le agradezcas esta noche al Señor por ello. Y vamos a cantar, y quiero que vengas a darle gracias a Dios por tus hijos. Pero también quiero, por favor, pedirte que vengas y le digas al Señor: Señor, ayúdame a escucharte y no quedarme a la mitad del camino. Quiero escucharte y hacer lo que tú me pidas. Quiero volver a verte en este 2026. Quiero que tu promesa se haga una realidad en la vida de mis hijos. Ven como padre, como abuelo, como tío, como tutor espiritual de los niños de esta iglesia. Ven y ponte en las manos de Dios y agradece, porque su promesa se está haciendo realidad en nuestros hijos. Vamos a cantar y entonces venimos para orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar. Este año que ha pasado sin dudar, puedo proclamar que tu mano nos ha guiado y que no hay nada que reprochar, que tus vidas bendiciones no han faltado en nuestro hogar, que tu amor no ha cesado desde el día 1 hasta el día de hoy, que conservas a nuestra familia en tu corazón, que tus ojos aún nos miran con profunda compasión. Y hoy te adoramos, Dios viviente, porque eres soberano, porque tienes el control, porque no nos has dejado ni en el frío ni en el calor, porque siempre estás cercano, por tu paz y tu perdón. Y hoy te decimos muchas gracias, pues sin duda contemplamos tu poder en nuestra unión, en tu iglesia, en las familias, para cumplir con la misión. Dios viviente, muchas gracias por tu amor sin condición. Sin temor viviremos, pues en ti confiamos, nuestro Rey y Dios. Seguiremos proclamando tu venida a una voz. Viviremos tu palabra con sincera devoción, y al final te veremos en las nubes de los cielos con majestad.
que Él espera es que vivamos conforme a su voz. Y de ahí Él nos dejará verlo para traer la promesa a nuestra descendencia. Mi oración es que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, en el día que Él decida, los hijos de la iglesia de Terrazas estén allí. Amén. Así que si el Señor sigue hablándonos, no vamos a quedarnos a mitad del camino. Amén. Amén. Vamos a ir a Canaán y vamos a llegar a Canaán para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Amén. Señor, te doy gracias por cada familia que está aquí representada, porque sin duda hemos estado tomando tiempo para buscarte. Si no lo hemos hecho intencionalmente, si han pasado días y se nos ha olvidado, hoy queremos pedir tu perdón. No queremos salir de Ur y quedarnos solamente en Harán. Queremos llegar a Canaán porque a Canaán nos has llamado. En este peregrinar a la patria celestial, no queremos que se recuerde de nosotros que salimos y nos quedamos, sino que salimos y contigo llegamos. Amén. Padre celestial, gracias porque a lo largo de todo este año tú has estado hablando a nuestro corazón, aquí en tu presencia, cuando estamos juntos como iglesia, cuando abrimos tu palabra de manera personal, cuando leemos la lección, cuando leemos el devocional, cuando platicamos juntos como familia, cuando oramos como familia. Tú has estado hablándonos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que escuchamos de ti. Queremos un año más, si es tu voluntad, que todavía estemos aquí. Queremos verte, Padre eterno. Y queremos que nuestros hijos reciban de ti la promesa. Señor, oramos y oro en forma especial esta noche por cada niño y adolescente, por cada bebé de nuestra congregación. Que haya en esta iglesia adultos que te hayan visto, que te vean todos los días, para que esos niños y esos adolescentes puedan caminar y recibir la promesa de Cristo Jesús. Nos dedicamos a ti en gratitud a lo que has hecho, confiando en lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo al que está allá al lado y dile: vamos a llegar a Canaán, ¿eh? No te quedes a mitad de camino. Dios les bendiga.